el ingeniero establece un poco un concepto que de la admitancia es la admitancia, por ejemplo, de la barra I en sí misma es una barra que en donde es la única barra a cual se le alimenta. Por ejemplo, acá vamos a una fuente de corriente I sobre la tensión de la barra I y considera que todas las otras barras tienen, están en cortocircuito. Todas las otras barras en J igual a cero. Entonces, otro punto de vista entonces sería, es toda la admitancia propia sería entonces la corriente, toda la corriente que llega a la barra, considerando en cortocircuito todas las otras barras del sistema. Por eso te pone acá tensión en la barra J, para J distinto a I igual a cero. Entonces, acá, por eso está este conexionado acá. Es otro concepto. Y ese concepto trae esto, ¿verdad? Que al final va sumando, como esto están todo en cortocircuito, las tensiones son todo cero, entonces la admitancia que está viendo la barra I es directamente la suma de estas impedancias, de estas admitancias. Disculpen, de estas admitancias que están llegando a la barra, porque el corto se cerró acá. Sí, acá se cerró ya. Entonces, la, la admitancia desde la barra, vista de la barra I es la suma de todas las conexiones. Entonces viene de este concepto. Bueno, eso es un poco de repaso. Estamos complementando de la clase pasada. Otra característica que hay que saber que esto es un ejemplo de un sistema de 6 barras y cada una tiene su admitancia y su impedancia. Entonces va a hacer una comparación entre las matrices. La matriz de admitancia va a ver que algunos puntos van a ser cero porque una barra no se conecta con todas las otras barras. Por lo tanto, las admitancias entre esas dos barras en algunos lugares, en algunos puntos en la matriz va a ser cero. Por eso, por eso esa consideración de esparsa. O sea, tiene muchos ceros la matriz de admitancia. Bueno, luego en qué entramos, luego entramos en la matriz de impedancia. Es un poco más sencillo porque sabemos que la impedancia entre dos líneas es su impedancia. Eso no hay problema. Pero, ¿cuál es el concepto de la impedancia propia? Es lo mismo que la anterior, pero al revés. Acá estamos haciendo un circuito abierto. Entonces, la impedancia propia de la barra I, como ven acá, es dividido en la corriente. Pero o sea, es dividido por la corriente que, digamos, está llegando a esa barra. Acá pone I, pero el ejemplo es para acá. Como ven acá, está cerrado el circuito de la alimentación para la barra acá. Entonces, el concepto sería lo siguiente. Entonces, la impedancia propia de la barra es la tensión en la barra dividido la corriente que llega a la barra, considerando que todas las otras barras del sistema están abiertas, o sea, no le está llegando no le está llegando corriente. Y esa es la diferencia. Entonces acá uno puede ver que, entonces, tensión sobre corriente que está llegando a la barra. Entonces, es lo que, bueno, entonces, las otras barras están abiertas. Lo interesante es que una vez que vos tenés esa impedancia propia, los software de análisis de cortocircuito lo que hace es, quieres hallar un corto monofásico, vamos a poner que un corto monofásico a tierra. Entonces, como voy a tener tu impedancia de la barra propia de en sí misma, o sea, son todos los elementos de la diagonal, al considerar que la tensión
es de un PU, es nominal, o sea, un PU. Entonces, dividido esa impedancia, vos tenés directamente la corriente de corto. Entonces, de ahí viene la facilidad en análisis de cortocircuito, porque vas a trabajar nomás con las impedancias propias, toma en cuenta, el software toma en cuenta la tensión en la barra 1 PU. ¿Por qué? Porque aunque la barra esté un poquito mayor a su nominal, en vez de 220 está 230, 232 kV, al dividir por una corriente eh, bastante, bastante grande, no hay tanta diferencia ahí. Entonces, entonces, para cálculos rápidos y para que tengan en cuenta ustedes, cortocircuito es igual, entonces, tensión nominal dividido la impedancia propia de la barra. Y ahí ya tienen el corto. Z barra está totalmente completa, ¿verdad? Y eso es la gran diferencia con la admitancia. Y la Z barra es la inversa de la admitancia directamente. Entonces se dan cuenta que esto es importante. El conexionado entre I y K existen todos. Porque vos puedes tener tensión en una barra, sí o sí, corriente K. Y para todo K dentro del sistema, entonces existe corriente. Por lo tanto, por eso es lo que no es esparsa en la matriz de impedancia. Bueno, esto vimos ya la clase pasada, que una de las ventajas de trabajar con la matriz de impedancia es que vos puedes ir, sin modificar tu Z original, vas, agregas un nuevo nodo, sacas un nuevo nodo, teniendo en cuenta que si agregas un nodo con respecto a la referencia, con respecto a otra barra o con respecto entre dos barras, o una barra nueva conectada a la referencia, una barra nueva sin conectar a la referencia. Entonces tiene ahí unas fórmulas matemáticas para poder determinar la Z barra nueva partiendo de la original. Entonces, computacionalmente ahorra tiempo. Ahí no vamos a entrar en detalle. Lo que están viendo acá es el concepto que vimos anterior. Cortocircuita las otras barras y determina la nueva conexión de la nueva barra. Bueno, esos son casos. Bueno, ese material que alcé que de la clase pasada está un poco más directo. Y como no trabajamos en los ejercicios, entonces no profundizamos. Pero es aplicar directamente las fórmulas para cada uno de los casos. En que cuando uno agrega una nueva barra. Reducción de Chrome. Reducción de Chrome también vimos la clase pasada. Es cuando una barra es de paso. O sea, no tiene corriente. O sea, la corriente que entra es la que sale. Es decir, una barra que no tiene un generador, ya sea potencia activa, reactiva, y, y no tiene carga, entonces ahí puedes eliminar ese nodo dentro del sistema. Pero para eliminar ese nodo cambia todos los valores, ya sea mitad y impedancia, de toda la matriz. Acá como ven, la Z modificada es para todo IJ, IJ, la conexión de las barras. La anterior y el cambio. Entonces, cambio. Eliminación. Bueno, esto no. Y todo esto. No. Tienen que saber mal el concepto de que a través de una Z original puedes agrandar tu matriz de Z al agregar la nueva matriz.
Eh, y eso solamente ocurre en la Z barra. La Z barra. Este ejemplo que muestra acá mm, es interesante porque en el trabajo se usa mucho, que es el acoplamiento entre dos líneas que están cercanas. Ahí implica una impedancia, le llamamos una impedancia de secuencia cero o, o impedancia mutua de la secuencia cero. Y crea acá, a través de esa impedancia, aunque entre dos líneas muy cercanas existe una impedancia mutua. Esa impedancia no es así física, pero por el acoplamiento del campo magnético que genera una línea que se está energizando, la otra también va a sentir y también va a energizar por inducción magnética. Eso es por debido al inductor de la línea. Y también se va a inducir de forma electroestática por la capacitancia que crea estas dos líneas cercanas. Entonces ahí tenés entonces inductiva y capacitiva dentro de dos líneas y eso es la impedancia mutua. Em, Y eso es importantísimo porque si la línea está muy cerca, por ejemplo, de cercas metálicas, existe esa inducción, entonces hay corriente en, la, en tu alambrado. Si estamos hablando de una línea de 220 kV, entonces hay que cumplir la servidumbre. Bueno, eso también modifica, llevando otra vez nuestro tema, eso también modifica la matriz porque creas un nuevo elemento de una nueva impedancia que no es física, existe entre estas dos líneas. Y esa impedancia también hay que agregar dentro de la matriz. Y ese es un caso, creo que el caso 3 de la clase pasada. Muy análisis nodal. Bueno, y a partir de acá es lo mismo que expliqué. Acá muestra cómo a través del ácido nodal, o sea, de Kirchhoff, va sacando la matriz de admitancia. Entonces esta parte no voy a comentar ya. O sea, ok. Es lo mismo que está en el mismo material de la clase pasada. Es lo mismo. O sea, un poco cambiado, pero el concepto es lo mismo. Bueno, eso también, que es sumamente esparsa, hay que tener una ecuación y acá notas que en una matriz de, a ver, de, de 1000 barras, el 99,5% está lleno de ceros. Para este caso, estoy, por ejemplo, crea un grafo bipartido totalmente, porque tenés 2000 líneas, el doble de la cantidad de nodos o de barras dentro del sistema. ¿Qué dice acá? Diagonalmente dominante. Sí, estas son unas características que tienen que saber. Esparsa ya dijimos, simetría en la estructura ya dijimos, triangular y diagonalmente dominante. O sea, como los valores de los elementos de la diagonal son la suma de todas las mitancias que llegan en esa barra o en ese nodo. Entonces va a ser mayor en valor absoluto que los otros elementos. Reducción de Cron, ya también mostré ya la que hice pasada. Y ahora vamos a entrar en esta, en sistemas PU. Entonces, lo que está acá, voy a mostrar cómo está que creo un material aparte. Y esto sería la otra parte de la clase. Entonces, la primera parte es admitancia e impedancia, sus características, y acá el sistema PU. El sistema PU, ya se habrán dado cuenta que nosotros hablamos mucho en este sistema y este es, digamos, en el trabajo, cuando vas a hablar con otro ingeniero o con otro técnico que trabaja en operación,
del sistema, todo se habla en PU, porque es mucho más sensible. ¿Y qué es el PU? Es simplemente el valor real del elemento dividido el valor base del sistema. O sea, tenés un valor que realmente está pasando y eso dividís por un valor base. Y ese valor base es común para todos los nodos del sistema. ¿Y qué son esos valores? Son tensión, corriente, potencia activa, potencia reactiva, impedancia, ángulo fasorial dentro de los generadores, potencia y bueno, todo. Todos los parámetros eléctricos puedes referirte a una base, por lo tanto tener todo el sistema en PU. Y los software lo en sí, de análisis de flujo o análisis de cortocircuito, la mayoría trabajan en PU. Entonces, uno dice la base y bueno, para empezar, tenemos que la característica del sistema eléctrico está dado por 4 elementos: tensión, corriente, potencia e impedancia. Pero si vos conoces solamente 2 elementos dentro de estos 4, los otros restantes ya puedes determinar y calcular. Si tenés tensión y corriente, ya puedes tener potencia. Raíz de 3 por tensión por corriente. Si querés impedancia, si tenés tensión y corriente y querés impedancia en un sistema monofásico, es tensión sobre corriente. Entonces ya solo es necesario conocer 2 elementos. Entonces vos tenés que definir solamente el valor de tu base considerando alguno de estos 2 elementos de este conjunto. Y generalmente se toma como base la tensión y la potencia aparente. Entonces vos haces que la tensión base y la potencia aparente se aplique a todos los elementos del sistema. Entonces vos decís, eh, mi tensión es 510 kV en Villa Hayes, pero la base es 500 kV. Entonces, hablando en PU, va a ser 510 dividido 500. Entonces, ahí tenemos el valor. Y la otra base que generalmente se usa es la potencia aparente y eso es 100 MVA. Generalmente son 100 MVA. Entonces, vos tenés, o sea, tenés una potencia, ponele 500 MVA, 100 MVA. Entonces, para ese sistema puedes decir ya que tiene una potencia de 5 PU, ¿verdad? 5 veces la base. Bueno, entonces dijimos, estamos definiendo entonces tensión base y potencia aparente base para todo el sistema. Entonces, automáticamente puedes calcular la corriente base. Entonces, la corriente base, como ven acá, esto es fórmula que conocemos, potencia de R de 3 por tensión base, considerando la tensión base, tensión línea a línea, y la Z base, pero un sistema monofásico, como, disculpen, por ejemplo, un condicionado de estrella, estás tomando en cuenta fase neutro, entonces la Z base va a ser entonces tensión base, la tensión línea neutro de este conexionado que ven acá estrella, dividido la corriente base, y la corriente base es la corriente de la línea que está circulando, porque la corriente de línea en un condicionado de estrella es la corriente de fase, entonces es directo. Entonces la Z base es tensión línea a línea, ¿verdad? Dividido raíz de 3. ¿Por qué? Porque estamos pasando eh, el,
la tensión fase, estamos pasando a línea a línea. Y la corriente base ya sabemos que es este valor. Entonces queda así. Entonces al dividir queda esto. Entonces la Z base al final, la impedancia que va a ser igual para todo el sistema, queda de esta forma. La tensión al cuadrado base, línea a línea, dividido la potencia oponente base. Entonces ya definiste, tenés tensión base, potencia base, corriente base y la impedancia base. Tenés todo. Bueno, ahora, tenés lo siguiente. Vamos a decir que justo tú tenés una Z real, o sea, una Z, ¿verdad? Una impedancia de un equipo en ohms. Y tú pero él quiere hacer un cambio de base. O sea, ya no. Entonces, disculpe, la impedancia en PU es la impedancia real, 5 ohm, 3 ohm, 10 ohm, dividido la impedancia base que vos dijiste. Y después decís, y ahí tenés tu impedancia en PU. Y luego lo decís, no, voy a cambiar ahora mi impedancia base. Cambiaste tensión o potencia aparente. Entonces cambiaste tu base nueva. Entonces, la nueva PU va a ser tu valor que ya tenías, Z real, eso nunca va a cambiar del equipo. 5 10 ohm dividido tu nueva impedancia base. ¿Y qué pasa acá entonces? Si nosotros queremos tener una fórmula más directa, pasar de una Z base 1, pasar a otra base, una impedancia. Entonces acá despejamos Z real, acá Z real. Estos son iguales porque son las mismas impedancias reales. Estamos hablando del mismo equipo. Estamos cambiando lo más de base. Entonces al final queda la famosa fórmula, la impedancia que, que se obtiene al cambiar de base. Sería entonces la impedancia nueva con las bases nuevas, queda entonces la anterior, su valor en PU anterior o vieja, como generalmente está en el material, por la tensión anterior dividido la tensión nueva, base, al cuadrado por la potencia aparente nueva dividido la potencia aparente vieja o anterior. Entonces ahí, con esta fórmula ustedes están haciendo cambio de base. ¿Por qué hacemos esto? Porque los transformadores, ya sea monofásico o trifásico, te traen su impedancia en la placa, pero esa impedancia está en base al transformador. Por ejemplo, tener un transformador de 41,7 MVA de 220, 23, 13,8 y su impedancia está en esa base. Pero vos para cargar los datos, ya sea en la base de datos o cargar en el simulador o en el SCADA, porque en el SCADA vos tenés que también representar el sistema, eh, tenés que hacer un cambio de base. De la base del trafo tenés que traer a la base del sistema, donde están, que es la base común para todos. Por eso esta fórmula. Bueno. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo, o sea, una característica que tienen los transformadores. Porque si nosotros trabajamos en valores reales, ¿qué tenemos? Tener una impedancia en el lado primario y tener una impedancia en el lado secundario. Y si vos querés pasar la impedancia del lado secundario al primario, ¿qué haces? Multiplicas por la relación de transformación a cuadrado por la impedancia secundaria y estás pasando el primario. Entonces, estás sacando entonces esa relación de transformación y estás trayendo todas las impedancias del primario, pistas del primario. Entonces, por eso se trabaja en PU, porque en PU te dice lo siguiente: la impedancia en PU en el lado de alta es igual a la impedancia en PU en baja. Entonces te despreocupas de referirte todo al primario o referirte todo al secundario en las impedancias.
Y vamos un poco a analizar. Tenemos un transformador monofásico con una impedancia en el lado de alta y otra impedancia en el lado de baja. Son valores reales en ohm. Entonces, calculamos. Vamos a demostrar que esas dos impedancias en PU son iguales. Entonces, la impedancia en PU en el lado de alta, tenemos que esto, su valor real dividido la impedancia base, como por fórmula sabemos que la impedancia base es esto, V cuadrado sobre S. La tensión, ¿de qué lado? La tensión en el lado de alta. Y la potencia aparente del trabajo es igual en la primaria, en el primario como en el secundario. ¿Por qué? Porque la potencia que trae casi pasa nuevamente por el secundario. Entonces se mantiene la potencia aparente base. Y en el lado de baja que tenemos su impedancia real en baja, divididos la tensión en baja. O sea, lo que está acá es la impedancia base en el lado de baja, tomando en cuenta la tensión en baja al cuadrado. Ok, ya tenemos entonces en PU. ¿Y qué otra relación tenemos? Sabemos que la impedancia en el lado de baja es A cuadrado. Disculpen, A es la relación de transformación, entonces eso es A cuadrado, que es tensión. mm, En este caso, un poco al revés. Si ven acá, está llevando el primario al secundario. Entonces la relación de transformación, el A cuadrado, acuérdense que A cuadrado generalmente es, por ejemplo, el número de espiras en el primario dividido el número de espiras en el secundario es igual tensión del primario dividido tensión en el secundario, o sea, son proporcionales. Y eso es A. O sea, acá vemos eso. Entonces está multiplicando, en este caso, por la relación de transformación, todo entre el primario y está llevando al secundario. Entonces queda así. Okay. Entonces tenemos esto. Entonces, pues, puedes entonces cambiar la tensión, disculpen, la impedancia en baja, podemos reemplazar por este valor. Entonces ahí vamos a ver cómo quedan estos dos. Entonces, efectivamente, multiplicamos entonces eh, la- lo que hizo es reemplazar esta Z en baja con respecto a esto. ¿Y qué queda ahí? Queda que sí, que la impedancia en PU, el del lado de baja, es igual a la impedancia en PU en el lado de alta. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene trabajar en PU, porque al modelar el transformador, eh, no te preocupas si ponerle el valor, ponerle de calcular y poner la impedancia de baja y la de alta. Ya no. Está en PU, es la misma para los dos. Entonces es una de las grandes ventajas. Y ahorra en el cálculo también, porque no estás pasando de un lado a otro, sino que trabajas todo en PU, el sistema. Bueno, ahora vamos a ver lo mismo en un transformador trifásico, con conexionado estrella a estrella. Hace rato estamos viendo un monofásico, esto es un trifásico. O sea, ¿qué sabemos? Sabemos que un transformador trifásico puedes crear o conectar
a través del conexionado de tres bancos monofásicos, creas otro nodo trifásico, teniendo en cuenta las conexiones. Y entonces tenemos lo siguiente. La potencia entonces va a ser el trifásico. Ahora, como son tres elevanados, sería tres veces la potencia de un transformador monofásico. Esa es su ventaja. Si tenés 3 de 200 al final tu potencia, es decir, eso es lo que se tiene en milliamperes. Tensión en alta es raíz de 3 por la tensión monofásica. ¿Por qué? Porque el conexionado monofásico, es fase neutro. Entonces la tensión al colocar en el trifásico, línea a línea, por lo tanto aumenta en un raíz de 3. Lo mismo para el lado de baja. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el monofásico. Hay que tener en cuenta esto. Entonces, la impedancia, en este caso es reactiva. Vamos a suponer que es más reactiva, es más inductiva. El trafo queda valor real dividido X base. ¿Y X base qué era? Extensión al cuadrado dividido S base. Como estamos trabajando en el trifásico, entonces esa impedancia real sobre la impedancia base, ¿cómo queda? Entonces tenemos la impedancia real dividido la impedancia base. Pero la impedancia base ya estamos trabajando todo en el trifásico. Hacemos cambiar esas variables. La tensión trifásica, acuérdense que raíz de 3 es la tensión monofásica y la potencia aparente es, es 3 veces la potencia aparente monofásica. Y la impedancia, al conectar tres transformadores, la impedancia de este transformador que conectas en la estrella, la impedancia en cada uno de esos devanados que estamos representando es el mismo valor de la impedancia monofásica, porque ese transformador monofásico vos estás colocando como un devanado en una de las fases. Eh, entonces esa impedancia de esa fase es igual a la impedancia monofásica, porque el monofásico es tu nueva fase, ¿sabes? Es como que traes ese inductor, es un transformador, pero imagínense que es una parte inductiva, esa inductiva es la que traes. Entonces son tres inductivos en cada una de las fases y cada uno de esos inductivos son los monofásicos. Ellos son los devanados. Por lo tanto, estos son iguales. Entonces, ¿esto qué representa? Esto le va al cuadrado, se va a los tres, y que esto representa la misma impedancia en PU del monofásico. Entonces, la impedancia al final de un trafo trifásico, de un conexionado estrella-estrella, es igual a la impedancia en PU, en monofásico. Está, entonces, está bastante interesante. ¿Qué pasa ahora si tenemos un conexionado delta-delta? El conexionado delta-delta. Uno, conexionado delta-delta tienen que manejar que la potencia aparente trifásico se mantiene 3 veces la potencia aparente monofásica. La tensión en el lado de alta en un conexionado trifásico es línea a línea. Y como tu conexionado es trifásico, o sea, los tres monofásicos colocas en triángulo, entonces la tensión línea a línea es igual a la tensión fase de ese, de ese transformador monofásico. Por lo tanto, por eso es igual. No es necesario multiplicar por raíz de 3. Pero con la impedancia que nosotros vimos anteriormente, cuando hicimos por fase, era sencillo. Entonces hay que tener en cuenta que la impedancia en delta, la impedancia en estrella se multiplica por 3.
Ok. Entonces, vamos a hacer lo mismo. La impedancia entonces de un trafo por fase es lo mismo, por fase. Es la impedancia en, en la impedancia del trafo en trifásica en delta dividido 3, ¿verdad? Entonces ahí tenés la impedancia, digamos, por fase dividido la impedancia base. La impedancia base es directamente tensión, es tensión dividido la potencia aparente, ¿verdad? Trifásica. Y en este caso que tenemos justamente que la tensión trifásica es igual a la tensión del monofásico. ¿Por qué? Porque estás conectando en delta, entonces la línea de línea es igual entre dos puntos de ese monofásico. Esto siempre es tres veces la monofásica. Entonces acá se simplifican y tener otra vez lo mismo, que, que esto es la impedancia en PU del monofásico y es igual al trifásico. Entonces, esto está interesante porque te viene la placa de un transformador monofásico en PU, ¿verdad? Entonces, ahí ya puedes directamente hacer conexión trifásica y en cada una de esas fases se va a mantener el mismo valor en PU. Y esas son las ventajas que tiene trabajar en PU, porque en PU nomás lo que puedes tener estas igualdades. Y eso es un poco. Esto vamos a trabajar mucho en cortocircuito, entonces sería bueno que manejen el concepto y las fórmulas. Bueno, volviendo al material del INGE, el diagrama unifilar es una forma general de ver el circuito, el sistema, como, como vimos los mímicos en sus estaciones. El diagrama de impedancia, voy a estar agregando los valores de reactancia, capacitancia, resistencia en los elementos, las líneas, trafos. Entonces, el diagrama de impedancia es el modelo matemático de la línea, del trafo, el generador y de todo. Como le dije, ese flujo de potencias estudia como un sistema equilibrado y por eso se representa solamente una de las fases. Si el sistema es desequilibrado, mm, ya no se usa el mismo software para el cálculo de flujo, usa otro software donde puedes detallar las impedancias de cada una de las fases, el desequilibrio en cada una de las fases y tu carga desequilibrada y ves ahí cómo se comporta el sistema también. Eso también se hacen también esos análisis, mm, tomando en cuenta los cortos. Circuitos equivalentes. Vamos a suponer que tu sistema es sumamente grande y quieres hacer un análisis justamente solamente en una subestación y cómo va a afectar a las subestaciones vecinas. Entonces, pues entonces dentro de tus barras, dentro de tus nodos, dentro de tu sistema de potencia, pues entonces en una barra, en vez de seguir como modelando todas sus líneas, todas sus cargas para abajo, digamos, para elementos subestaciones que estén lejos de la subestación de análisis, o puedes hacer un circuito equivalente en esa barra para todos los elementos para abajo. Si para abajo tenés muchas líneas, muchos generadores, bueno, traes todo y haces tensión de Thevenin, impedancia de Thevenin en esa barra. Y ahí creas el circuito equivalente. Es para ayuda a acelerar los análisis y porque hay unos software cuando haces estudios de cargas desequilibradas que
representar todo el sistema es muy pesada. Entonces se hace circuitos equivalentes. Diagrama de impedancia, el- lo mencioné, ¿no? Entonces este es unifilar y este es la de impedancia, que vamos a usar en cortocircuito. Bueno, preguntas. Preguntas. Y para un transformador estrella-triángulo, no sería Uh, lo mismo. Interesante, tarea. Hagan tarea. Y sí, puedo poner como tarea, ¿verdad? Si quieren profundizar en este libro, está muy bueno eso, en el Kinderman. Kinderman, cortocircuito está en la facultad. Pueden ahí prestar y pongo como tarea eso. Representar entonces la estrella delta. O el delta estrella no. Pero es lo mismo. Lo mismo. Otra pregunta. Otra consulta. No, profe, todo claro. Bueno, está bien. Y entonces dejamos la clase hasta hoy y el lunes, bueno, empieza con el ingeniero escudero la parte de flujo. La parte práctica van a tener conmigo con el simulador. Nos vemos el lunes entonces. Profe, el simulador, ¿cuál sería? ¿No sería TAP, por ejemplo? Ah, mira un poco. No, no vamos a usar ETAP, vamos a usar PowerWord, que es más académico. Y ETAP, no, no. Incluso dentro de la región no se está usando ETAP en sistema de potencia como Brasil o Argentina. Y nosotros, ¿verdad? Nosotros somos un mix. Hablando así ya en el ambiente laboral, veo que TAP está usando Clixa y está usando a unos países del Caribe y también. Pero los software que más se utilizan son las de CPL, son programas, software que creó Electrobras por parte de CPL, es en el lado de Brasil, y Argentina utiliza un software de Siemens, Alemania, que se llama Power System Simulation. Esos son los dos software que nosotros acá en el Paraguay, o sea, en Andes se está utilizando porque trabajamos en los dos sistemas. Entonces, si llegan a trabajar en Andes en esa área, se usaría eso. Otra consulta. Dejamos entonces la clase. ¿Sí? ¿Otra consulta? No, ninguna, profe. Todo claro. Bueno, gracias a todos entonces. Nos vemos el lunes. Gracias, profe, buenas noches. Dale, profe. Gracias. Dale, buenas noches. Gracias, profe.